Dios mío, qué cansancio. Hablar con mamá es como intentar calmar a un niño. Al menos ya está pensando en transferir las propiedades, dijo Beatriz con un tono de desprecio que me heló la sangre. Patricio, con una sonrisa fría y confiada, añadió: ella nunca se va a dar cuenta. Llevo meses sacando dinero de sus cuentas pequeñas y jamás sospechó nada. Esas palabras salieron de la boca de mis propios hijos, justo frente a mí, porque durante años había perdido la audición. Pero ahora todo había cambiado. Escuchaba con claridad cada frase. Y por supuesto, ellos no lo sabían. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una madre llega a su límite, sigue leyendo. Y dime en los comentarios, ¿en qué ciudad estás leyendo esta historia? Los rayos dorados del atardecer entraban por los ventanales enormes de mi penthouse, dibujando sombras largas sobre el mármol. Yo permanecía inmóvil en mi sillón favorito, pasando los dedos por el borde de un sobre recién llegado. Dentro estaba la confirmación que lo cambiaría todo. Mañana en la mañana tenía cita con el doctor Nicolas Chen. Después de 12 años de silencio, había tomado una decisión que nadie en mi familia conocía. La cirugía para recuperar mi audición sería mi secreto mejor guardado. Mi cabello plateado brillaba con la luz que se apagaba, mientras observaba las fotos familiares acomodadas con cuidado en la repisa de la chimenea. Desde la foto de nuestra boda, Guillermo, mi esposo me sonreía. Había muerto hace 8 años dejándome nuestro imperio inmobiliario, 2 hijas que se fueron alejando, y un mundo en silencio desde que perdí la audición por completo, hace 12 años. Entonces apareció Elena Domínguez en el umbral, moviendo las manos con el lenguaje de señas que aprendió cuando yo me sentaba a tomar mi té. A diferencia de mis hijas, ella sí se tomó el tiempo de aprender bien la lengua de señas y no se limitó a así hacer gestos rápidos o dejarme notas mal escritas. En los 30 años que trabajó para nosotros, pasó de empleada doméstica a mi confidente más cercana. Gracias, Ruby, le firmé con las manos. Dudé un poco y continué. Necesito contarte algo importante, pero debes prometerme total discreción. Sus ojos buenos se agrandaron de preocupación cuando se sentó frente a mí. Por supuesto, señora Montemayor, me respondió, mientras le entregaba el sobre. Mañana me harán una cirugía, un procedimiento experimental que podría devolverme la audición. Se le abrió la boca al leer los documentos médicos. Pero esto es maravilloso. ¿Por qué no se lo cuenten a la señorita Beatriz y a la señorita Teresa? Una sombra cruzó mi cara mientras le respondía con las manos. Tengo mis razones. Quiero que tú me acompañes a la cita. Si alguien pregunta, diles que fui a visitar a mi hermana en Guadalajara. El timbre del intercomunicador sonó interrumpiendo nuestra charla. Elena revisó el monitor de seguridad. Sus hijas y sus esposos ya están aquí para cenar. Antes de lo esperado, asentí y guardé el sobre en el cajón del escritorio, mientras me acomodaba el suéter de cachemira. Las cenas familiares se habían vuelto cada vez más tensas en los últimos meses. Desde que murió Guillermo, Beatriz y Teresa me visitaban con más frecuencia, pero yo sentía que lo hacían más por mi patrimonio de 1.600 millones de pesos que por verdadero cariño. Las puertas del elevador se abrieron directo al vestíbulo del penthouse y mi familia entró con la típica ráfaga de besos al aire y gestos exagerados. Beatriz, la mayor, con 41 años, pasó primero con su seguridad de siempre, su bolso de diseñador, colgando del brazo. Detrás venía su esposo, Patricio Westphal, con la mirada filosa recorriendo cada rincón como si evaluara el valor de todo. Teresa entró más cauta saludando con la mano, mientras su esposo, Gabriel Calderón, caminaba con las manos en los bolsillos mirando las obras de arte.
Madre, vi que Beatriz movió los labios despacio, como siempre hacía, con ese aire condescendiente, que a mí me resultaba innecesario. Después de tantos años, yo ya sabía leer los labios sin problema. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Su perfume caro casi me mareaba. «Te ves maravillosa». Asentí en silencio y tomé mi libreta, la que siempre llevaba conmigo, porque nadie de ellos se tomó la molestia de aprender lengua de señas. Escribí rápido. «Qué gusto verlas a todas. La cena está lista». Elena señaló hacia el comedor, donde yo había preparado mi receta de asado, la misma de siempre. Caminamos hacia la mesa y alcancé a notar cómo Patricio Westphal y Gabriel Calderón se lanzaban miradas que escondían algo. Había tensión, lo sentía en sus hombros rígidos y en esas sonrisas forzadas que no alcanzaban los ojos. La cena transcurrió como siempre, yo mirando cómo hablaban entre ellos, y de vez en cuando volteaban hacia mí con comentarios simplificados y gestos exagerados. Yo asentía, sonreía y escribía respuestas cortas en mi libreta. Mi práctica de años leyendo labios me permitía seguir cada palabra, aunque rara vez se acordaban de ello. Entonces Beatriz empezó despacio, asegurándose de que pudiera leerla bien. «Hemos estado pensando en tus propiedades en los Hamptons. Deben ser una carga enorme de manejar». Alcé la ceja y escribí: «Mi empresa de administración se encarga de todo de manera eficiente». Patricio se inclinó con esa sonrisa de oficina perfectamente ensayada. «Pero, ¿no sería más fácil transferir algunas de esas responsabilidades? Tal vez poner algunas propiedades a nombre de Beatriz y Tess, por motivos fiscales». Claro, ahí estaba la verdadera razón por la que me habían invitado tan de repente a cenar. Escribí algo neutro diciendo que lo consideraría, y vi cómo el rostro de Patricio se relajaba de inmediato. Cuando sirvieron el postre, Gabriel pidió más vino, así que me levanté por otra botella. Al pasar la puerta va y ven, me quedé quieta, oculta, pero con una rendija suficiente para verlos. Apenas salí, dejaron caer las máscaras. «Dios, esto es agotador», suspiró Beatriz hundiéndose en su silla. Hablar tan despacio, escribirlo todo, es como tratar con un niño. Al menos está considerando la transferencia de propiedades. Si podemos poner las casas de los Hamptons a tu nombre antes de que cambie el testamento. Otra vez. Son 100 millones de pesos. «Mínimo», respondió Patricio, aflojándose la corbata. Gabriel asintió con la boca llena de postre. «¿Viste lo confundida que se veía cuando mencionamos los beneficios fiscales? Seguro ni entiende la mitad. La edad y el aislamiento no la han tratado bien. Teresa al menos parecía incómoda. Ella sigue siendo astuta. No la subestimen». «Oh, por favor», se burló Beatriz. «Es una mujer mayor y solitaria que ni siquiera puede oír. ¿Cómo iba a enterarse de lo que estamos planeando?» Patricio has estado moviendo dinero de sus cuentas más chicas durante meses, y ella ni en cuenta. Sentí un dolor fuerte en el pecho. Yo ya sospechaba de sus intenciones, pero escuchar con claridad la manipulación y el robo me golpeó con una fuerza que casi me tumbó. Me apoyé en la pared para no caer. Me aferré con tanta fuerza al marco de la puerta que mis nudillos se pusieron blancos. Elena apareció junto a mí con los ojos llenos de preocupación mientras observaba mi rostro pálido. «Doña Montemayor, ¿está bien?» Me recompuse de inmediato y asentí con una leve sonrisa. «Estoy bien, solo cansada. Por favor, dígales que no me siento bien y necesito descansar». Elena entendió enseguida y regresó al comedor para dar el recado, mientras yo me dirigía a mi recámara con la mente todavía revuelta por lo que acababa de presenciar. Más tarde esa misma noche, cuando el penthouse quedó en silencio, me senté frente al tocador observando mi reflejo. La mujer que me miraba de vuelta había sobrevivido a demasiadas tormentas.
levanté un imperio empresarial junto a Guillermo Montemayor. Crié a 2 hijas y aprendí a vivir en un mundo sin sonido. Lo soporté todo con dignidad. Pero ahora una nueva determinación brillaba en mis ojos. La cirugía de mañana no era solo para recuperar mi audición, sino para descubrir toda la verdad de lo que habían hecho a mis espaldas. Al prepararme para dormir, comprendí que mi sordera vista durante años como mi mayor debilidad estaba a punto de convertirse en mi arma más poderosa. Por primera vez en años sonreí, y no era la sonrisa cortés a la que mi familia estaba acostumbrada, sino una firme y decidida. Creían que estaba aislada y fácil de manipular. No tenían idea de lo que se venía. El despertador a mi lado estaba programado para vibrar a las 5 de la mañana. La cirugía sería a las 7:30. Para esa hora yo volvería a escuchar el mundo, mientras mi familia seguiría en la ignorancia. Que sigan con sus intrigas y sus charlas en voz baja, pronto nada escaparía de mi atención. Me deslicé bajo las sábanas de seda, ya elaborando un plan. El sonido regresaría, pero el silencio seguiría presente. Un silencio estratégico que me mostraría en qué se había convertido mi familia a la sombra de mi supuesta debilidad. Mañana empezaría mi revolución silenciosa. El pitido constante de los equipos médicos llenaba la habitación impecable de la Clínica Santa Lucía, un centro exclusivo en las afueras de la ciudad. Yo estaba inmóvil sobre la mesa de operaciones con mi cabello plateado recogido bajo una gorra quirúrgica. La anestesia comenzaba a hacer efecto, un cosquilleo cálido recorría mis brazos y piernas. El doctor Nicolas Chen apareció sobre mí con una mirada amable y labios que se movían con claridad para que pudiera leerlos. Cuenta regresiva desde 10, señora Montemayor. Asentí despacio, sintiendo mis párpados cada vez más pesados. 10, 9, 8. El mundo se desvaneció en negro mientras el equipo se preparaba para ese procedimiento innovador que me conectaría de nuevo con el sonido. Horas más tarde, desperté en una suite privada a la luz de la tarde, filtrándose entre las persianas. Mi cabeza estaba vendada y sentía una presión extraña en los oídos. Elena estaba Pititzer a mi lado, vigilante, sosteniendo un librito desgastado. Apenas notó que me movía, lo dejó y se inclinó hacia mí. «Señora Montemayor, ¿cómo se siente?», parpadeé despacio, evaluando mi cuerpo. Tenía molestias, pero ningún dolor real. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió y entró el doctor Chen con una carpeta en la mano. «Señora Montemayor», dijo con voz tranquila mientras se acercaba a mi cama. «El procedimiento salió extremadamente bien, de hecho, mejor de lo que esperábamos». Lo miré fijamente y me di cuenta de algo increíble, podía escucharlo. El sonido era amortiguado como si estuviera bajo el agua, pero estaba ahí. Después de 12 años de silencio, la voz humana había regresado a mi mundo. Las lágrimas me corrieron por las mejillas mientras reconocía el suave zumbido del aire acondicionado, el roce del uniforme del doctor, el pitido leve de los monitores. Sonidos que me había resignado a no volver a experimentar jamás. «Puedo escucharte», susurré, y hasta mi propia voz me sonaba rara. 12 años hablando sin escucharme habían alterado mi manera de hablar, mis palabras salían arrastradas y con un volumen imperfecto. «Puedo escucharte de verdad». El rostro del doctor Chen se iluminó con una gran sonrisa. «Eso es una noticia excelente». No esperábamos una respuesta auditiva tan rápido. Los implantes de microchip combinados con la terapia de regeneración nerviosa han tenido claramente un efecto inmediato. Contuve la respiración con lágrimas cayendo sin parar al presenciar ese milagro. «Oh, señora Montemayor, los sonidos estarán amortiguados durante las próximas 24 a 48 horas
continuó mientras revisaba mis signos vitales. A medida que baje la inflamación, la claridad mejorará mucho. Para mañana a esta hora, debería tener cerca del 70% de capacidad auditiva y en el transcurso de una semana alcanzará el 90% o más. No podía dejar de llorar. Nunca lo creí del todo, ni siquiera cuando decidí hacer esto. No pensé que fuera posible. El doctor me dio una palmadita suave en la mano. La tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años. Su tipo de pérdida auditiva era ideal para este procedimiento. Ajustó uno de los monitores y me advirtió: ahora debo enfatizar la importancia de proteger sus oídos estos primeros días. Los ruidos fuertes pueden ser impactantes y dañinos. Tómelo con calma. Reintroduzca los sonidos poco a poco. Asentí todavía abrumada por la sinfonía de sonidos cotidianos, el chirrido de los zapatos del doctor en el piso, el timbre lejano del elevador, el tintineo de los instrumentos médicos. ¿Cuándo podré ir a casa?, pregunté ya pensando en lo que seguía. Se quedará bajo observación esta noche, pero podrá salir mañana en la mañana. ¿Hay alguien que pueda quedarse con usted los primeros días? Elena se adelantó. Estaré con ella, doctor. Él asintió satisfecho. Excelente. Volveré en la tarde a revisarla. Por ahora descanse. Su cerebro está trabajando al máximo para procesar estímulos sensoriales que no había recibido en años. Cuando el doctor se fue, me volví hacia Ruby, que aún se secaba las lágrimas de alegría. Recuerda ni una palabra de esto con nadie. Para todos yo estuve visitando a mi hermana. Elena asintió solemne. Por supuesto, señora Montemayor. Pero, ¿puedo preguntar por qué esto es un milagro? ¿No estarían felices tus hijas por ti? Mi expresión se endureció un poco. Por lo que escuché en la cena anoche, no estoy tan segura. Necesito tiempo para entender qué ha estado pasando a mis espaldas. A la mañana siguiente me dieron de alta con una pequeña bolsa de medicinas e instrucciones estrictas de seguimiento. Mientras Elena me llevaba de regreso al penthouse, me maravillaba de los sonidos que había olvidado. El ronroneo del motor de mi coche, el suave murmullo de las llantas sobre el pavimento, el clic de la direccional. De la noche a la mañana mi mundo se había vuelto más amplio, pintado con una paleta de sonidos que hacía años había dejado atrás. Mis hijas llamaron 2 veces a la casa. Me comentó Elena mientras el horizonte de la ciudad se acercaba. Les dije que todavía estabas con tu hermana y que regresarías hoy. La señora Brooks parecía especialmente interesada en saber cuándo volverías exactamente. Asentí mirando por la ventana. Seguro que sí. Al llegar al penthouse me quité con cuidado los audífonos antes de entrar. El doctor Chen me los había dado para ayudarme a modular el volumen del sonido mientras me adaptaba. Por ahora servían para 2 cosas: protección y disfraz. Para el mundo yo seguiría siendo la mujer sorda que dependía de la lectura de labios y de la comunicación escrita. Pero detrás de esa fachada estaba lista para absorber cada susurro, cada comentario al aire, cada conversación secreta. Ruby, le dije al acomodarnos en la sala, necesito que actúes exactamente como antes. Sigue usando señas. Escríbeme notas cuando haya más gente. Nada debe cambiar. Elena frunció el ceño. ¿Por cuánto tiempo, señora Montemayor? Hasta que sepa la magnitud de lo que su familia ha estado haciendo. Patricio Westphal mencionó mover dinero de mis cuentas. Necesito saberlo todo. Insistí esa tarde mientras llamaba a mi abogado de confianza desde hace años, Santiago Velarde, pidiéndole que viniera de inmediato al penthouse. Cuando llegó su figura imponente, ya mostraba los años. Le confesé que había recuperado la audición y le exigí guardar silencio antes de explicarle mis sospechas.
Quiero una auditoría completa de todas mis cuentas, propiedades y bienes. Le pedí con voz firme y discreta. Si algo fue movido o manipulado sin autorización, quiero saberlo. Santiago ajustó sus lentes de armazón de alambre serio. Haré que mi equipo empiece de inmediato. Si Patricio Westphal Westfield ha estado desviando dinero, lo vamos a probar. Y quiero cambiar mi testamento, añadí mientras caminaba por la sala. Pero no lo registres todavía. Prepara los papeles y guárdalos en la caja fuerte de tu oficina hasta que yo lo ordene. Cuando Santiago se marchó prometiendo resultados en pocos días, me quedé sola en el antiguo estudio de Guillermo Montemayor, pasando los dedos por el escritorio de caoba, donde él había trabajado tantos años. Oh, Guillermo Montemayor. Susurré al cuarto vacío escuchando mi voz, con una claridad que todavía me asombraba. ¿Qué pensarías de todo esto? El intercomunicador sonó con la voz de Elena. Señora Montemayor, la señorita Beatriz y el señor Westfield están aquí para verla. Me quité los audífonos rápido y los guardé en el bolsillo. Respiré profundo y compuse la calma que mi familia esperaba. «Déjalos pasar», respondí elevando un poco la voz como lo había hecho durante años. Beatriz entró decidida con Patricio Westphal, pisándole los talones. Los dos impecables como siempre. Ella con un vestido de diseñador que costaba lo que muchos no ganaban en un mes. Él con un traje a la medida que gritaba dinero y privilegios. «¡Madre!», dijo Beatriz marcando los labios inclinándose para besarme la mejilla. «¿Cómo estuvo Guadalajara? Nos preocupó que te fueras tan de repente». Tomé mi libreta y escribí encantadora visita. Mi hermana les manda saludos. Mientras escribía podía escuchar el suspiro impaciente de mi hija Beatriz, el golpeteo suave de sus uñas pintadas contra la pantalla de su celular. Escuché un murmullo apenas perceptible. «Vamos a hacerlo rápido. Tengo un almuerzo benéfico a las 2». El hecho de poder captar esos momentos pequeños y reveladores me provocó una mezcla de sentimientos. Mi corazón se sintió reivindicado y al mismo tiempo profundamente triste. Durante años quise creer que sus visitas escondían preocupación sincera, interpretando sus gestos como cariño. Pero ahora el velo había caído y la verdad incómoda quedaba desnuda frente a mí. Patricio Westphal se acomodó en la silla de cuero frente a mí con esa sonrisa encantadora perfectamente ensayada. Mamá comenzó a decir con voz pausada como si me hablara a una niña. Hemos estado revisando algunos portafolios de negocios. Hay varias propiedades que no están rindiendo bien. Te están costando dinero en lugar de generar ingresos. Incliné la cabeza y fingí la confusión propia de una mujer mayor. Escribí en mi libreta: «¿Qué propiedades?». «Los edificios comerciales del centro y 2 casas en Hampton», respondió Patricio con fluidez. «Creemos que sería prudente transferirlas a nombre de Beatriz y Tess ahora. Ellas pueden lidiar con el problema y además reduciría de forma significativa tu carga fiscal sobre la herencia». Percibí el leve temblor en su voz, la señal de un mentiroso experto. Los edificios del centro eran de mis bienes más rentables, generando millones en rentas cada año. Y esas casas en Hampton, aunque con bajo rendimiento, habían sido tasadas en 140 millones de pesos cada una. Escribí: «Lo pensaré, necesito consultar primero con Santiago». La mandíbula de Patricio se tensó casi imperceptiblemente al oír el nombre de mi abogado. «Santiago ya está mayor, mamá. Su comprensión de la estrategia fiscal moderna es limitada. Estaré encantado de reunirme con él y explicarle nuestro planteamiento». Intervino Beatriz colocando una mano sobre mi hombro con voz dulce como miel, pero con un filo que nunca antes le había detectado. «Madre, solo queremos ayudar.
Tienes tanto que manejar y con tu condición debe ser abrumador. Asentí sumisa, dejando que pensaran que consideraba su propuesta. Escribí: sus atentos hijos discutirán con Santiago la próxima semana, prometiendo además que volverían para cenar el domingo con Teresa y Gabriel Calderón. Cuando se marcharon me quedé junto a la ventana contemplando la ciudad que Guillermo y yo habíamos conquistado juntos, el imperio que levantamos desde cero, empezando con un solo edificio en ruinas y expandiéndonos hasta docenas de propiedades de lujo en 3 estados. Nuestro legado, la herencia destinada a asegurar el futuro de mis hijas, no a financiar sus caprichos mientras yo aún viviera. Elena entró en silencio, dejando una taza de té en la mesita lateral. «Se han ido, señora Montemayor». Me giré y saqué mis audífonos del bolsillo. Al ponérmelos, el mundo se volvió aún más nítido. El tintineo de la taza contra el platito, el rumor lejano del tráfico, la respiración inquieta de Ruby. «Están tratando de llevárselo todo». «Ruby», dije en voz baja, «no solo el dinero de las cuentas. Quieren que las propiedades pasen a su nombre antes de que pueda cambiar mi testamento». Moví la cabeza y sonreí con amargura. Pocos saben que ya he comenzado. Esa noche acostada en mi cama, escuchando la sinfonía olvidada de los sonidos nocturnos, el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, el zumbido del aire acondicionado, el claxon ocasional de un coche en la calle, fui delineando mi plan. La cena del domingo sería apenas el principio. Necesitaría paciencia, pruebas y el momento perfecto. Mi familia pensaba que estaba ejecutando un plan perfecto para asegurar su futuro económico, sin darse cuenta de que en realidad caían en la trampa que yo misma había preparado. Una que dejaría al descubierto no solo sus actos, sino la verdadera naturaleza de su carácter. Mientras me iba quedando dormida, arrullada por sonidos que durante años había añorado, sentí una paz extraña. La verdad, por dura que fuera, siempre sería mejor que una ilusión. Al final, los verdaderos colores de todos quedarían expuestos, incluidos los míos. Ese domingo amaneció con un cielo azul impecable y una brisa ligera que hacía moverse los árboles de la terraza de mi penthouse. Por 3er día consecutivo desperté con la milagrosa sinfonía de la mañana. Los pájaros cantando afuera de mi ventana, el rumor lejano del tráfico de fin de semana, los pasos suaves de Elena en la cocina preparando el desayuno. Cada nuevo sonido era un regalo, una reconexión con un mundo que había temido perder para siempre. Me senté frente al tocador y me apliqué el maquillaje con la precisión de alguien que, pese a las tragedias, siempre había cuidado su apariencia. El rostro en el espejo apenas mostraba mis 68 años, con el cabello plateado en ondas elegantes y la piel todavía tersa, salvo esas líneas finas junto a los ojos que hablaban tanto de risas como de lágrimas. «Señora Montemayor», me llamó Elena desde la puerta. «Santiago está al teléfono, dice que es urgente». Asentí y tomé el auricular. Desde que recuperé la audición, las conversaciones telefónicas habían vuelto a ser posibles, aunque ese secreto lo compartía solo con Elena y mi abogado. «Santiago», dije con calma, «¿qué has encontrado?». La voz del abogado llegó nítida, con tono profesional, pero cargado de ira. «Es peor de lo que sospechábamos, Valeria. Durante 14 meses, Patricio Westphal ha estado transfiriendo dinero de tus cuentas de inversión hacia el extranjero. Empezó con montos pequeños, pero cada vez fueron mayores. El total supera los 40 millones de pesos». Apreté la mano en el auricular, aunque mantuve el rostro sereno. La documentación era irrefutable. Usó tu poder notarial para autorizar las transferencias, diciendo que eran para renovaciones y mantenimiento de propiedades. Pero ya verificamos con las administradoras y esas renovaciones nunca existieron. ¿Y mis hijas? ¿Algún nombre aparece en esas transacciones?
Santiago hizo una pausa antes de contestar. Beatriz sí, ella confirmó varias de las transferencias más grandes. El nombre de Tess no aparece, pero eso no significa que no esté enterada. Un frío me recorrió el estómago. Había querido creer que tal vez Beatriz solo estaba bajo la influencia de Patricio, que no participaba directamente en el robo. Esa esperanza ahora se me marchitaba. «He preparado el Nuevo Testamento como pediste», continuó Santiago, «y también redacté los documentos para revocar de inmediato el poder notarial de Patricio Westphal. Puedo llevarte todo mañana en la mañana para que firmes». «Gracias, Santiago. Y lo otro que discutimos, la reestructuración del fideicomiso, ya está lista. Cuando firmes podrás modificar o cancelar las distribuciones mensuales a los miembros de tu familia sin papeleo adicional». «Excelente. Nos vemos mañana a las 9». Después de colgar la llamada me quedé inmóvil, tratando de asimilar la confirmación de mis peores temores. La traición dolía mucho más de lo que yo había imaginado. No me sorprendía del todo que Patricio Westphal estuviera detrás. Siempre había sido un oportunista que se casó con mi hija Beatriz, más por las conexiones familiares que por amor. Pero que la misma Beatriz participara activamente en robarme a mí su madre era una herida que difícilmente sanaría. En ese momento Elena entró con una taza de té, su rostro reflejaba preocupación. «¿Malas noticias?», me preguntó. «Confirmación de lo que sospechábamos», respondí mientras aceptaba el té con gratitud. 40 millones de pesos rubí, robados mientras yo permanecía en silencio, incapaz de escuchar sus maquinaciones. Elena puso su mano sobre mi hombro en un intento de reconfortarme. «¿Qué harás ahora?», me preguntó. Mis ojos se endurecieron mientras miraba hacia la terraza, donde en unas horas se reuniría la familia. Vigilar, escuchar, y cuando llegue el momento adecuado actuar con decisión. A las 4 en punto, comenzaron a llegar para la cena dominical, que desde la muerte de mi esposo, Guillermo Montemayor, se había vuelto más frecuente. Primero entraron Teresa y Gabriel Calderón con una botella de vino costosa que reconocí de mi propia cava, seguramente tomada en una visita anterior. «Madre», murmuró Teresa con cuidado mientras me daba un abrazo superficial, «te ves bien». Asentí acariciando su mejilla con afecto, pero mis ojos se detuvieron en los pendientes de diamantes nuevos que colgaban de sus orejas, casi con certeza comprados con dinero malversado. Tomé mi libreta y escribí, encantada de verlos a ambos. «Siéntanse cómodos». Mientras caminaban hacia la sala pude escuchar claramente su conversación en voz baja. «¿Hablaste con Beatriz?», preguntó Gabriel con urgencia. «¿Sobre el acceso a la cuenta offshore?». Teresa asintió. «Dice que todo está en orden. Una vez que mamá firme los papeles de transferencia de propiedad, tendremos influencia para que nuestros nombres se agreguen a las cuentas más grandes». Gabriel contestó bien. «El préstamo vence el próximo mes y aún faltan 300.000. El dinero de tu madre es nuestra única opción, a menos que quieras vender la casa». Giré mi rostro ocultando con cuidado la tormenta de emociones que me recorría. Así que Teresa y Gabriel estaban al tanto del plan, quizá no como actores principales en la malversación, pero sí planeando beneficiarse de todo para quedarse con mis bienes. 20 minutos después, llegaron Beatriz y Patricio, trayendo consigo su típica impaciencia disfrazada. Ella vestía impecable con un conjunto de diseñador que calculé costaba más de 100.000 pesos al mes, mientras que él cargaba una carpeta de cuero que me puso nerviosa al instante. No tenía dudas de que se trataba de documentos para que yo firmara. «Madre», exclamó Beatriz con un énfasis exagerado dándome un beso al aire cerca de las mejillas, traje los documentos de propiedad que discutimos.
muy simple, solo se necesitan unas pocas firmas. Sonreí con calma y señalé hacia el comedor donde Elena estaba colocando los aperitivos. Escribí en mi libreta después de la cena. Primero, disfrutemos del tiempo en familia. Patricio frunció el ceño un instante, antes de forzar una sonrisa. Claro, Valeria, no hay prisa. Mientras todos se reunían en la mesa, observaba a mi familia con una claridad nueva. Sin la barrera de la sordera, cada dinámica quedaba expuesta. Las miradas impacientes que intercambiaban Beatriz y Patricio, cada vez que yo tardaba en responder, y la manera condescendiente en que Gabriel me explicaba conceptos sencillos, como si tuviera limitaciones intelectuales, además de auditivas. El gesto de mi hija Teresa mirando su celular cada pocos minutos mostraba con claridad lo aburrida que estaba de tener que cenar conmigo. Entonces, una vez servido el plato principal, Beatriz me preguntó: «Madre, ¿has pensado más en nuestra conversación sobre las propiedades?». Yo incliné la cabeza fingiendo no entender del todo y escribí en mi libreta: «¿Qué propiedades?». La sonrisa de Beatriz se tensó apenas un poco y contestó: «Las que hablamos de transferir a Teresa y a mí. Esas propiedades con bajo rendimiento que solo te generan cargas fiscales». Asentí despacio y escribí: «Santiago mencionó algo diferente sobre esas propiedades». «Muy rentables», dijo. La reacción en la mesa fue inmediata. El tenedor de Patricio Westphal quedó suspendido a medio camino hacia su boca. La sonrisa de Beatriz se congeló. Gabriel Calderón y Teresa se miraron con alarma. «Bueno», dijo Patricio tratando de recomponerse. «Santiago no tiene acceso a todos los detalles financieros. Yo he manejado esas propiedades más directamente y puedo asegurarles que se están convirtiendo en pasivos». Yo podía escuchar el leve aumento en su respiración, esa señal tan obvia de una mentira. Escribí con calma interesante. Santiago me mostró los informes de ingresos ayer. 7 millones en rentas el último trimestre. Un silencio incómodo cubrió la mesa. Beatriz tomó su copa de vino y bebió un sorbo más largo de lo necesario. «Madre, estos detalles financieros deben ser tan confusos para ti. ¿Por qué no nos dejas encargarnos de todo? Tú mereces disfrutar tu jubilación sin preocupaciones». La condescendencia en la voz de mi hija me hizo hervir la sangre, pero mantuve el rostro sereno y escribí: «Quizá tengas razón. Tanto que vigilar. Todas esas cuentas, propiedades, inversiones». Patricio se inclinó hacia adelante creyendo ver una apertura. «Exacto, Valeria. Por eso queremos ayudarte empezando con la transferencia de esas propiedades problemáticas. Tengo los papeles aquí». Dijo esto alcanzando la carpeta que había traído. Levanté la mano y escribí despacio: «Después de la cena. Y quiero que Santiago lo revise primero». «Santiago ya es bastante mayor, madre», interrumpió rápido Beatriz. «Su visión sobre la planificación patrimonial moderna ya no está actualizada. Patricio ha consultado con los mejores expertos». Yo respondí escribiendo: «Expertos que recomendaron mover dinero a cuentas en el extranjero». Observé con atención sus reacciones. El efecto fue inmediato. El rostro de Patricio se puso pálido. La copa de vino de Beatriz quedó suspendida en el aire. Los ojos de Gabriel se abrieron alarmados y Teresa bajó la mirada concentrándose en su plato. «No sé a qué te refieres», alcanzó a decir Patricio con voz firme, pero con los ojos llenos de pánico. Sonreí enigmáticamente y escribí: «Solo algo que mencionó Santiago. Probablemente malinterpreté». Mi error. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras terminábamos la cena casi en silencio. Yo sentía la respiración agitada de Patricio, el susurro que le dirigió a Beatriz, el golpeteo nervioso del pie de Gabriel contra la pata de la silla. Por primera vez había sembrado la duda en su plan perfecto, dejando claro que quizás
la madre aislada y sorda, no estaba tan desentendida como ellos pensaban. Después de la cena pasamos a la sala a tomar café. Patricio, recuperando la compostura, volvió a sacar los documentos de transferencia de propiedad. Nada complicado, Valeria. Solo una transferencia simple de escrituras para aliviar tu carga fiscal. Yo examiné los papeles con una lentitud calculada, pasando página por página, como si leyera con atención, aunque en realidad ya había descubierto el engaño. La transferencia que me pusieron delante no incluía solo las 2 propiedades en los Hampton, de las que habíamos hablado, sino también 3 edificios comerciales de mucho valor y nuestra querida casa en el lago en Valle de Bravo. Escribí: estos incluyen más propiedades de las que discutimos. Patricio Westphal sonrió con calma. Para maximizar el beneficio fiscal, nuestros asesores recomendaron agrupar las transferencias. Es algo completamente estándar. Valeria asintió con un gesto pensativo y yo escribí: haré que Santiago lo revise mañana. Vendrá a las 9. Mañana, interrumpió Beatriz con un tono más cortante de lo esperado. Madre, estos deben presentarse antes del cierre del lunes para aprovechar el beneficio fiscal trimestral. Realmente no hay tiempo para la revisión de Santiago. Tal urgencia para algo supuestamente rutinario. Yo escribí mientras observaba sus caras con atención. Un silencio pesado llenó la sala hasta que Gabriel Calderón intentó desviar la conversación. El jardín se ve hermoso, Valeria. Esos nuevos rosales deben haber costado una fortuna. Hablando de dinero, escribí con firmeza. ¿Alguien ha visto el estado de cuenta de mi inversión? El que Patricio Westphal maneja. Santiago mencionó algunas discrepancias. El ambiente se volvió helado al instante. Patricio aclaró la garganta. ¿Qué tipo de discrepancia? Fondos faltantes, escribí sin apartar la vista mientras observaba sus reacciones. Beatriz intervino con voz fingidamente ligera. Madre, debe haber un malentendido. Patricio maneja todo con meticulosidad. Sí, se apresuró a decir él. Quizás Santiago está revisando estados antiguos. Recientemente moví algunas inversiones a cuentas de mayor rendimiento. Por supuesto, todo documentado. Por supuesto, escribí con el rostro sereno, mostrando solo un interés educado. La reunión terminó más temprano de lo normal, con excusas sobre compromisos y actividades de los niños. Cuando las puertas del elevador se cerraron tras ellos, me giré hacia Ruby, que había estado en silencio en un rincón. ¿Escuchaste todo eso?, le pregunté mientras me colocaba los audífonos. Ella asintió con gravedad. Cada palabra cuenta. Hargrove ahora tiene miedo. Bien, respondí. Me acerqué a la ventana y vi cómo mi familia salía del edificio. Gracias a la acústica perfecta de mis audífonos, alcancé a oír la furiosa llamada de Patricio. Desde la acera su voz subía hasta la terraza. «Ella sabe algo», decía con urgencia, que necesitaban acelerar el plan y mover el resto del dinero esa misma semana, antes de que yo pudiera cambiar algo. Esbocé una sonrisa sombría. «Están planeando su siguiente jugada, Ruby. Pero yo también». A la mañana siguiente, Santiago llegó puntual a las 9, con una carpeta gruesa de documentos. Sus ojos grises brillaban detrás de las gafas y su apretón de manos era firme, a pesar de sus más de 70 años. «La evidencia es concluyente», dijo mientras desplegaba estados financieros sobre el escritorio. «Patricio ha estado drenando sistemáticamente cuentas menores, moviendo fondos a través de una red de holdings en el extranjero. El patrón muestra que estaba probando si alguien se daba cuenta antes de hacer transferencias mayores». Y Beatriz, su expresión se suavizó con simpatía. «Tu firma está en estas 4 transferencias, cada una por 2 millones de pesos. No hay ambigüedad, me temo». Yo asentí manteniendo el rostro sereno, aunque el dolor me recorriera por dentro.
¿Y los nuevos arreglos?, pregunté. Todo listo, confirmó Santiago mostrando otro juego de documentos. Una vez que los firmes las asignaciones mensuales de tu hija, se colocarán en un fideicomiso discrecional, bajo tu control absoluto. Los autos de la empresa, las tarjetas de crédito, el acceso a las propiedades, todo podía ser cancelado con una sola llamada mía. Y el Nuevo Testamento quedaba drásticamente distinto al anterior, justo como lo pedí. La mayor parte de la herencia se destinaba a mi fundación benéfica, dejando solo un fondo modesto en fideicomiso para mis hijas, al que podrían acceder únicamente al cumplir 60 años o en caso de una verdadera emergencia médica. Las propiedades permanecían intactas bajo la administración de la fundación. Firmé cada documento con mano firme, mi firma tan elegante y controlada como siempre. Con cada trazo del bolígrafo, recuperaba el poder que me habían arrebatado, no por mi sordera, sino por la traición de quienes más confiaba. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Santiago mientras reunía los documentos firmados. Mi mirada se posó en la fotografía familiar sobre el escritorio tomada años atrás, cuando Guillermo Montemayor aún vivía, y mis niñas eran pequeñas, un tiempo en que yo creía que la familia significaba lealtad, no conveniencia. Ahora susurré: espero el momento perfecto para revelar la verdad. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Pasaron 3 días en una tormenta de actividad que mi familia ni siquiera notó. El equipo de Santiago trabajó con precisión quirúrgica documentando cada transacción no autorizada, cambiando protocolos de acceso a las cuentas e implementando nuevas estructuras fiduciarias que transformarían de raíz la dinámica financiera de los Montemayor. Mientras todo ocurría, yo mantenía mi fachada de vulnerabilidad sorda, comunicándome con mis hijas por mensajes de texto breves que no dejaban ver los cambios sísmicos que se movían bajo la superficie. El miércoles por la tarde me senté en el consultorio del doctor Nicolás Chen para mi cita de seguimiento de una semana con una ligera sonrisa, mientras él revisaba mis resultados. «Extraordinario», dijo el doctor Chen con asombro genuino en la voz. «Tu recuperación auditiva ha superado nuestras proyecciones más optimistas. Actualmente estás evaluando al 95% de la capacidad auditiva normal en todas las frecuencias. Para alguien que estuvo completamente sorda durante 12 años, estos resultados son nada menos que milagrosos». Asentí con las manos cruzadas con calma sobre mi regazo. Los sonidos son tan claros ahora, incluso mejores de lo que recuerdo antes. Las vías neuronales se han adaptado excepcionalmente bien, explicó el doctor Chen, mientras dejaba hacia un lado mi expediente. ¿Y cómo te estás ajustando psicológicamente? Reintegrar el sonido puede ser abrumador para pacientes sordos de largo plazo. Hice una pausa buscando las palabras correctas, iluminada. Estoy escuchando cosas que nunca esperé oír. El doctor Chen asintió con simpatía, interpretando mal lo que quería decir. Eso es común. Muchos pacientes se sorprenden al escuchar sonidos que tenían olvidados: el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, mis propios pasos. Sí, también esos. Asentí sin necesidad de explicar que los ruidos más impactantes habían sido las discusiones calculadoras de mi familia cuando creían que yo no escuchaba. ¿Ya les contaste a tu familia?, preguntó el doctor Chen. El apoyo de los seres queridos es crucial durante esta transición. Mi expresión se mantuvo tranquila sin mostrar la tormenta que cargaba por dentro. Todavía no. Estoy esperando el momento adecuado. Mientras el Enala me llevaba de regreso a casa después de la cita, yo miraba las calles de la ciudad, repasando mentalmente los últimos detalles de mi plan. «Ruby, quiero que llames a mis hijas
Invítalas a ellas y a sus esposos a cenar el viernes por la noche. Diles que tengo asuntos financieros importantes que discutir. Helenala me miró por el espejo retrovisor. ¿A todas juntas? ¿Estás segura de que es prudente absolutamente? Mi voz sonó firme, decidida, sin dar espacio a objeciones. Es hora de terminar esta farsa. El viernes por la noche todas las máscaras caerán, incluida la mía. Al llegar a mi penthouse me sorprendió ver a Teresa esperándome en el vestíbulo, caminando nerviosa cerca del elevador privado. Cuando me vio, se acercó de inmediato con una expresión cuidadosamente calculada de preocupación filial. «Madre, he estado intentando comunicarme contigo todo el día», exclamó exagerando las palabras para que pudiera leerle los labios. Estábamos muy preocupadas. Incliné la cabeza con gesto interrogante mientras buscaba mi libreta en el bolso. «Tu cita», continuó Teresa, observando con atención mi rostro. «Beatriz y yo llamamos a la casa y Elena dijo que estabas en una cita médica. ¿Está todo bien? ¿Estás enferma?» Sentí la tensión en su voz. No era preocupación genuina por mi salud, sino miedo a que una enfermedad arruinara sus planes financieros. Escribí con calma. Chequeo de rutina. Nada de qué preocuparse. El alivio se reflejó en el rostro de Teresa. «Oh, gracias a Dios. Deberías habernos dicho. Nos preocupamos cuando no podemos localizarte». Mientras subíamos en el elevador al penthouse, la observaba discretamente. Teresa siempre había sido la más sensible, fácilmente influenciable por los demás. Desde niña había seguido a Beatriz en todo, desde la ropa hasta las decisiones profesionales. Al parecer, esa tendencia se extendía también a la explotación financiera. Dentro del penthouse, rechazó la oferta de té de Ruby diciendo que no podía quedarse mucho tiempo. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien», me explicó, y preguntar si habías tenido tiempo de revisar esos documentos de propiedad que dejó Patricio Westphal. Mencionaste que los firmarías después de que Santiago los analizara. Escribí. Santiago desaconsejó las transferencias. Dijo que te beneficiarían a ti, no a mí. La sonrisa de Teresa desapareció. Madre, eso no es cierto en lo absoluto. Esto es completamente para tu beneficio. Ventajas fiscales. Menos responsabilidades de gestión. Patricio Westphal ha consultado con varios expertos. Expertos que recomiendan ocultar dinero en el extranjero. Escribí mientras la miraba fijamente para observar su reacción. El color se le fue del rostro. No entiendo a qué te refieres. Escribí deliberadamente. Santiago encontró el dinero faltante. Teresa, 40 millones de pesos, transferidos por Patricio Westphal con las firmas de Beatriz. Yo no tuve nada que ver con eso, susurró mi hija Teresa, olvidando hablar con claridad para que yo supuestamente leyera sus labios. Fue idea de ellos, no mía. Gabriel Calderón y yo solo necesitábamos un préstamo para el negocio. Íbamos a devolverlo. Pude escuchar el pánico en su voz, el leve temblor que delataba su culpa. Escribí en mi libreta: lo discutiremos todo el viernes por la noche. Cena familiar a las 7. Asegúrate de que todos estén presentes. Teresa asintió con dificultad, ya sacando su teléfono seguramente para avisar a los demás. Me besó deprisa en la mejilla antes de irse sin la gracia de siempre, apurada por escapar del incómodo momento. Apenas se marchó, Elena se me acercó con una expresión preocupada. Se veía aterrada, señora Montemayor. Debería estarlo. Respondí quitándome los audífonos ahora que estábamos solas. Todas deberían estarlo. Al día siguiente pasé horas en una preparación meticulosa. Revisé la extensa documentación que Santiago me había entregado, familiarizándome con cada detalle de las manipulaciones financieras de Patricio Westphal y Brooks. Programé las transferencias para revertir su malversación, listas para ejecutarse con una sola llamada.
organicé que la seguridad de la empresa cambiara cerraduras y códigos de acceso de todas las propiedades Montemayor a partir del sábado en la mañana. Para el viernes en la tarde, todo estaba listo. Elena había preparado una cena elaborada con todos mis platillos emblemáticos, los mismos que le enseñé a la muchacha de la casa durante más de 30 años. El comedor estaba impecable, la mesa puesta con la mejor vajilla de porcelana y cristalería, y el retrato de Guillermo Montemayor, observando la escena desde su lugar de honor en la pared. «Están aquí, señora Montemayor», anunció Elena puntualmente a las 7. Los 4 llegaron juntos. Asentí alisando mi vestido azul zafiro que resaltaba mi cabello plateado y el acero en mis ojos. «Muéstrenle, Ruby. Y recuerda, hasta que yo dé la señal, nada ha cambiado. Sigo sorda a ellos». La familia entró con una excitación extraña a su seguridad habitual, reemplazada por una cautela medida. Beatriz encabezaba el grupo impecable como siempre, aunque noté la fuerza con la que apretaba su bolso de diseñador. Patricio Westphal venía detrás con su sonrisa corporativa intacta, pero la tensión evidente alrededor de los ojos. Gabriel Calderón y Teresa entraron al final claramente incómodos. «Madre», dijo Beatriz con claridad exagerada, besándome la mejilla. «Se ve hermosa esta noche. ¿Alguna ocasión especial?». Sonreí de manera enigmática y escribí en mi blog: «La familia siempre es una ocasión especial. ¿Comemos primero o prefieren discutir negocios de inmediato?». Los 4 intercambiaron miradas antes de que Patricio Westphal diera un paso al frente. «Tal vez deberíamos aclarar el aire primero. Valeria, parece haber algún malentendido sobre los acuerdos financieros». Asentí y señalé hacia la sala donde había dispuesto documentos sobre la mesa de centro. Al sentarse, percibí su respiración agitada y el golpeteo nervioso del tacón de Beatriz contra el piso de madera. Escuché el susurro de «Déjame manejar esto» de Patricio Westphal hacia Gabriel Calderón. Patricio comenzó su explicación bien ensayada, con voz suave y llena de una sinceridad practicada. «Valeria Santiago podría haber malinterpretado algunos de los movimientos financieros en tus cuentas. Sí he transferido fondos entre distintos activos, pero siempre con el objetivo de maximizar tus rendimientos y reducir la exposición fiscal. Estas cuentas en el extranjero son refugios fiscales totalmente legales, utilizados por familias adineradas alrededor del mundo. Yo lo viví todo en carne propia». Valeria me miró con frialdad y luego escribió: «¿Y los 40 millones de pesos, Patricio Westphal?». Contestó sin dudar: «Transferencias temporales, el capital está siendo colocado en una gran oportunidad de inversión. Cada centavo está registrado y trabaja a tu favor». Beatriz se inclinó hacia mí con cara de sinceridad. «Madre, sabes que nunca haríamos nada para perjudicarte financieramente. Todo lo que hemos hecho ha sido para proteger tu patrimonio, nuestro legado familiar». Entonces escribí: «Entonces no te molestará si revisamos los documentos juntas». Señalé el montón de papeles sobre la mesa. Vi un destello de alarma en el rostro de Patricio. «Son instrumentos financieros complejos, Valeria. Sin la preparación adecuada pueden resultar muy confusos». «Inténtalo», respondí con una mirada desafiante. Durante 20 minutos, Patricio intentó explicar la evidencia que Santiago había recopilado, enredándose cada vez más en su propio discurso sobre estrategias de inversión y planeación fiscal. Yo lo observaba en silencio, viendo cómo se atrapaba en sus propias mentiras. Al final, cuando terminó su justificación elaborada, me levanté y caminé hacia el carrito de licores en la esquina. Serví un poco del whisky favorito de Guillermo Montemayor y sentí las 4 miradas fijas en mí
cada vez más confundidas. «Señora Montemayor», dijo Elena desde la puerta justo a tiempo. «¿Sirvo la cena ahora?» Me giré hacia mi familia, probé un sorbo de whisky y respondí. Ya no por escrito, sino con voz clara y firme. «Creo que esperaremos un poco más. Ruby, apenas estamos llegando a la parte interesante». El efecto fue inmediato. 4 pares de ojos se abrieron de golpe. La boca de Beatriz quedó entreabierta. Patricio se quedó congelado. Gabriel Calderón incluso se levantó sorprendido y volvió a sentarse torpemente. Madre susurró. «¿Puedes escucharnos?» «Perfectamente», contesté con calma. «He podido escuchar todo durante más de una semana. Cada susurro, cada comentario. A escondidas, cada plan que creyeron que jamás descubriría». Pero cómo tartamudeó Beatriz completamente descompuesta. «Un procedimiento experimental», expliqué mientras regresaba a mi asiento con elegancia calculada. «Implantes de microchip combinados con terapia de regeneración nerviosa. Bastante revolucionario. El Dr. Chen cree que podría ayudar a miles de personas con pérdida auditiva como la mía». «¿Y no nos lo dijiste?» La voz de Beatriz sonaba acusadora. Alcé las cejas. «¿Por qué habría de hacerlo? Para que tú tuvieras más cuidado con lo que decías a mis espaldas. Para que Patricio pudiera hablar de cuentas offshore con más calma». Patricio intentó retomar el control. «Valeria, entiendo que esto pueda parecer sospechoso, pero si me permite explicar». «Suficiente», lo corté con voz dura. «He escuchado todas tus explicaciones, Patricio. Te he oído conspirar con mi hija para robar mi dinero. Te escuché planear qué propiedades tomar primero. Te escuché llamarme una anciana confundida que nunca notaría nada. Y a ti, Beatriz, te escuché quejarte de lo cansado que era comunicarte con tu madre sorda, de lo molesto que era para ti mi discapacidad, de lo ansiosa que estabas porque firmara todo, y así no tendrías que fingir más cuidado». Vi cómo el rostro de Beatriz se ponía rojo. «Eso no es justo. Estás sacando las cosas de contexto». «Lo estoy», repliqué. «Entonces déjame darte un poco de contexto. Santiago ha documentado 67 transferencias no autorizadas desde mis cuentas en los últimos 14 meses, sumando un total de 46 millones de pesos. De esas 43 llevan tu firma, Beatriz, no la de Patricio Westphal, la tuya». Me giré hacia Teresa y Gabriel Calderón, y aunque tal vez ustedes dos no hayan tomado dinero directamente, los escuché hablar sobre cómo usar las transferencias de propiedad como palanca para meterse a mis cuentas más grandes. Escuché a Gabriel decir que quería usar mi dinero para cubrir el préstamo empresarial de 6 millones de pesos que ya vencía. Teresa rompió en llanto el rímel bajándole por las mejillas. «Madre, por favor, estábamos desesperados. El negocio estaba a punto de fracasar y no sabíamos a dónde más acudir». Yo le respondí con calma. «Podrían haberme preguntado». Bajé un poco la voz. Les habría ayudado abiertamente de manera legal, sin necesidad de manipulaciones ni mentiras. El silencio se apoderó de la sala. Patricio, siempre calculador, fue el primero en recomponerse. «¿Y ahora qué pasa? ¿Qué quieres de nosotros?» Dejé el vaso sobre la mesa y crucé mis manos en el regazo. Desde esta mañana varias cosas han cambiado. Primero, Patricio ya no tiene poder notarial sobre ninguno de mis asuntos. Santiago ha revocado todo acceso a mis cuentas. Los 40 millones de pesos han sido recuperados de los fondos en el extranjero y regresados a mis cuentas principales. Hice una pausa mirándolos a todos antes de seguir. Segundo, he establecido una nueva estructura de fideicomiso. Las asignaciones mensuales que disfrutaban 100.000 pesos para Beatriz y Teresa, los autos de la empresa, las tarjetas de crédito, las casas de descanso. Todo eso ahora queda bajo un fideicomiso discrecional
que controlo yo por completo. ¿Nos estás cortando?, preguntó Beatriz incrédula. Efectivo inmediatamente confirmé. Los autos serán recogidos mañana en la mañana. Las tarjetas ya están desactivadas. Los códigos de las propiedades se cambiarán antes del mediodía. «No puedes hacer esto», gritó Patricio, perdiendo su compostura. «Tenemos derechos. Hemos construido nuestras vidas alrededor de esos recursos. Recursos que estaba robando activamente», le recordé con frialdad. «Considérense afortunados de que no estoy presentando cargos criminales por desfalco. Santiago me recomendó hacerlo especialmente en tu caso, Patricio». «Esto es una locura», intervino Gabriel. «Nos estás castigando a todos por lo que hicieron Patricio y Beatriz. Teresa y yo no participamos en esas transferencias». «Pero lo sabían», respondí con sencillez. «Lo sabían y planeaban beneficiarse. Lo hablaron frente a mí, creyendo que yo no podía escucharlos». Me levanté y caminé hacia la ventana viendo las luces de la ciudad. Durante 12 años viví en silencio, confiando en que mi familia cuidaría mis intereses, que honraría el legado que tu padre y yo construimos. En cambio, vieron mi discapacidad como una oportunidad para enriquecerse. Me giré hacia ellos endureciendo la mirada. A partir de mañana aprenderán lo que significa valerse por sí mismos, sin depender de la fortuna acumulada durante años. Consigan trabajo, ganen su sustento, descubran el valor de lo que siempre han dado por hecho. «¿Y si nos negamos?», desafió Beatriz con la voz cargada de rabia. «Entonces no tendrán nada», contesté sin rodeos. «El nuevo testamento que firmaré esta mañana deja la mayor parte de mi patrimonio a la fundación benéfica. Solo si muestran un cambio genuino durante el próximo año, consideraré devolverles sus herencias». Patricio se levantó de golpe. «Esto es chantaje emocional. No puedes usar el dinero como amenaza». «En realidad sí puedo», respondí con calma. «Es mi dinero, Patricio Westphal, dinero que Guillermo Montemayor y yo juntamos con décadas de trabajo duro e inversiones cuidadosas. Dinero que intentaron robar», añadí mientras caminaba hacia el comedor. «Ahora Elena ha preparado una cena deliciosa. Pueden quedarse a comer o irse. La decisión es de ustedes. Pero entiendan algo. La dinámica financiera de esta familia cambió para siempre. Cómo reaccionen de aquí en adelante depende totalmente de ustedes». Sin esperar respuesta, entré al comedor con la cabeza en alto, los pasos firmes y seguros. A mis espaldas sentí el silencio atónito de mi familia, enfrentando un futuro lleno de incertidumbre económica. Un futuro en el que por primera vez en su vida adulta tendrían que salir adelante sin la red de seguridad que siempre les dio mi fortuna. La cuenta regresiva había comenzado. A la mañana siguiente tras mi revelación, amaneció un día claro y fresco con el sol otoñal entrando a raudales por las ventanas del penthouse. Me senté a la mesa del desayuno saboreando los sonidos cotidianos que ahora me parecían extraordinarios, el tintinear leve de mi taza de té contra el platito, el susurro de las páginas del periódico mientras revisaba la sección de finanzas, el murmullo lejano del tráfico de la ciudad 30 pisos más abajo. Aquellos ruidos comunes se habían transformado en regalos recordatorios de lo que había recuperado. Elena entró con pan recién tostado, haciendo sonar más fuerte de lo normal sus pasos, un viejo hábito para que yo notara su presencia. Señora Montemayor, llamó Santiago. Ya terminaron los cambios de seguridad en todas las propiedades y los carros de la empresa fueron recuperados de parte del señor Westfield y del señor Clayton. Gracias, Ruby, respondí mientras doblaba con cuidado el periódico. ¿Alguna noticia de mis hijas? Miss Teresa llamó 2 veces en la mañana. Estaba bastante alterada. Miss Beatriz mandó un mensaje bastante seco, la verdad.
Asentí sin sorpresa. La cena de anoche terminó en un silencio tenso después de mi anuncio. Pearson Brook se fue de inmediato, negándose a quedarse a la comida. Sus rostros reflejaban una mezcla de rabia e incredulidad. Teresa y Gabriel Calderón se quedaron picoteando la comida e intentando una plática torpe, como si así pudieran normalizar el terremoto que acababa de sacudirles la vida. «¿Y ahora qué sigue, señora Montemayor?», preguntó Elena con voz baja mientras servía más té. Contemplé el horizonte de la ciudad pensando en su pregunta. «Ahora esperamos, Ruby. La gente demuestra su verdadero carácter, no cuando la vida es fácil, sino cuando enfrenta una adversidad real. Mi familia nunca conoció lo que es la adversidad. Tal vez ya sea hora de que lo hagan». Las semanas siguientes transcurrieron tal y como lo había anticipado. Patricio Westphal fue el primero en quebrarse ante la presión de la realidad financiera, sin acceso al dinero. Montemayor, su imagen de éxito cuidadosamente cultivada, comenzó a desmoronarse. Su carro de lujo fue embargado, sus tarjetas de crédito rechazadas, su membresía en el club social cancelada. Cada pérdida era un golpe más a su ego. 3 semanas después de aquel enfrentamiento, Beatriz llegó al penthouse. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por prendas más sencillas. Su maquillaje, antes impecable, ahora se veía menos cuidado. Madre empezó mientras se sentaba en el sillón frente a mí. «He venido a disculparme». La observé con la mirada serena sin decir palabra, dejando que el silencio incómodo se prolongara entre nosotras. «Lo que pasó con las cuentas estuvo mal», continuó Beatriz con la voz tensa. «Nunca debí haber firmado esos papeles de traspaso. Patricio Westphal me convenció de que eran movimientos temporales. Lo llamó reposicionamiento estratégico. Yo sabía que no estaba bien, pero igual lo hice». «¿Por qué?», me preguntó Valeria con sencillez. Vi cómo la compostura de Beatriz se quebraba un poco. Porque era lo fácil, porque ya estábamos acostumbrados a cierto estilo de vida, porque dudé un instante y luego seguí hablando más bajo. Porque Patricio Westphal me amenazó con irse si no lo ayudaba. Nuestro matrimonio llevaba años en crisis madre. El dinero era lo único que nos mantenía juntos. Valeria escuchó mi confesión notando que no había verdadero arrepentimiento por la traición, sino por las consecuencias. «¿Dónde está Patricio Westphal?», ahora me preguntó Valeria, aunque ya sabía la respuesta por los informes de Santiago. «Se fue», respondí con amargura. «Se marchó la semana pasada. Dijo que si no podía acceder a tu dinero, no tenía caso quedarse. 20 años de matrimonio y así terminó todo». A pesar de todo, Valeria sintió un destello de compasión por mí. «Lamento que tu matrimonio haya terminado así, Beatriz». «¿De verdad?», repliqué con un tono desafiante, mostrando un poco de mi antigua rebeldía. «¿No es esto lo que querías? ¿Castigarnos a todos?». No contestó Valeria con calma. «Yo lo que quería era honestidad, respeto. Una familia que me valorara por algo más que mi dinero. El castigo que vives ahora es la consecuencia natural de tus propias decisiones». Mis hombros cayeron derrotados. «Necesito ayuda, madre. Nunca he tenido que mantenerme sola. Ni siquiera sé por dónde empezar». Valeria me miró con atención. Detrás de mi actitud de siempre, ella alcanzó a ver algo que no se veía desde hacía años: vulnerabilidad. Tal vez aún había esperanza para mí. «Santiago consiguió un puesto inicial en Montemayor Properties», dijo Valeria, finalmente asistente del director de marketing. «El sueldo es modesto, pero justo. Vas a presentarte a trabajar como todos los demás. Serás evaluada por tu desempeño como todos los demás, sin trato especial». «¿Quieres que trabaje en la empresa?», pregunté incrédula. «Como asistente quiero que te ganes tu lugar». «Por primera vez en tu vida», corrigió Valeria.
para que entiendas el valor del trabajo honesto, para que aprecies lo que tu padre y yo construimos desde cero. Después de un largo silencio, asentí de mala gana. ¿Cuándo empiezo el lunes? A las 8 en punto. No llegues tarde. Cuando me fui, Valeria se quedó dudando si de verdad me presentaría o si mi orgullo me impediría aceptar un puesto tan humillante. La respuesta llegó a las 8:15 del lunes, cuando Santiago le avisó que yo ya estaba en la oficina. 15 minutos tarde, pero estaba ahí. Era un paso pequeño, pero un paso en la dirección correcta. La situación de Teresa y Gabriel Calderón, en cambio, fue distinta. Con el préstamo de su negocio por vencer y sin fondos de Montemayor para cubrirlo, enfrentaban la posibilidad real de la bancarrota. La agencia de marketing boutique que habían iniciado hacía 3 años nunca fue rentable, sostenida solo por las inyecciones regulares de capital que Valeria hacía y que ellos presentaban como inversiones. 2 meses después del enfrentamiento, Teresa llegó al penthouse agotada con ojeras profundas. «Perdimos el negocio», admitió mientras Elena la acompañaba. «El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. No pudimos cumplir con los pagos». «Lamento escucharlo», dijo Valeria, y lo decía de corazón. A diferencia de las manipulaciones de Beatriz y Patricio Westphal, yo siempre vi que el negocio de Teresa y Gabriel Calderón al menos había sido un intento sincero de levantar algo propio, aunque sí resultara ingenuo en lo financiero. Gabriel había estado yendo a entrevistas en varias empresas, me contó Teresa, mientras giraba nerviosa su anillo de casada. De hecho, ayer le lo hicieron una oferta. No era mucho dinero, pero era un comienzo. Y yo en ello he empezado a diseñar páginas web, como freelance de proyectos pequeños, pero estoy armando un portafolio. Sentí un orgullo profundo por la resiliencia de mi hija menor. Eso es admirable, Teresa, los dos lo son. Hemos tenido que recortar todo al mínimo. Siguió ella, mudarnos a un depa chiquito, vender un montón de cosas. Ha sido humillante, pero también de alguna manera revelador. Me miró con un remordimiento genuino en los ojos. Lo siento mucho, mamá. No solo por haber seguido los planes de Patricio y Beatriz, sino por haberte dado por sentada tantos años, por haberte visto más como una fuente de dinero que como persona. La sinceridad simple de su disculpa y el uso poco común de mamá, en vez de madre, me conmovieron profundamente. Esto era lo que había estado esperando. No solo la lucha, sino el crecimiento que podían hacer de ella. Gracias por decir eso, le respondí tomando su mano y apretándola con cariño. Significa mucho para mí. Gabriel y yo hemos estado hablando, dijo Teresa con cierta vacilación, sobre cómo te tratamos después de que perdiste la audición, lo impacientes que fuimos, cómo nunca intentamos realmente aprender lenguaje de señas, ni buscar mejores formas de comunicarnos. Solo tomamos el camino fácil, y eso no fue justo para ti. La vida rara vez nos da segundas oportunidades, respondí suavemente, pero cuando lo hace, el sabio las toma con ambas manos. Con los meses se fue formando un nuevo patrón. Beatriz sorprendentemente sobresalió en su chamba, en Montemayor Properties. Su encanto natural y sus conexiones sociales resultaron útiles en el área de marketing, y su disposición a trabajar duro, algo que no le veía desde niña, le ganó el respeto de colegas que al principio la miraban con escepticismo. Teresa y Gabriel batallaron más con lo práctico de la independencia financiera, pero su matrimonio se fortaleció con la adversidad. Venían a visitarme seguido no para pedirme dinero, sino para pedir consejo, reconstruyendo poco a poco la relación sobre respeto mutuo, en vez de dependencia económica. Patricio, fiel a su carácter, intentó contraatacar. Contrató a un abogado alegando derechos sobre los bienes de Montemayor por su matrimonio con Beatriz.
Santiago desarmó fácilmente esas reclamaciones, señalando el acuerdo prenupcial firme que Patricio había firmado 20 años atrás. Cuando las maniobras legales no funcionaron, recurrió a amenazas, primero legales, luego personales. Cada intento chocó con mi resolución firme, hasta que al final desapareció de nuestras vidas. Se supo que andaba en Dubái, intentando conquistar a una nueva viuda rica. 6 meses después de aquel enfrentamiento invité a mis hijas al penthouse para una cena privada. Sin esposos, sin joyas, solo nosotras 3 las mujeres Montemayor. Preparé la comida yo misma, algo en lo que alguna vez fui muy buena, aunque hacía años que casi no lo practicaba. «Esto está delicioso, mamá», me dijo Teresa con cariño mientras disfrutaba del asado que yo misma preparé. Había olvidado lo increíble que era en la cocina. «Tu papá siempre decía que en otra vida hubiera sido chef». Sonreí al recordar a Guillermo Montemayor, trayendo calidez en lugar de dolor después de tantos años. «Recuerdo a tu papá presumiendo de mi cocina con sus socios», agregó Beatriz con una expresión más suave. «Siempre estaba tan orgulloso de mí, de todo lo que hacía. Construimos todo juntos», respondí mientras miraba el penthouse lleno de recuerdos. «Fuimos socios desde el principio, cuando apenas teníamos un edificio en ruinas y más ambición que sentido». Mientras probábamos el postre, observaba los rostros de mis hijas y notaba los cambios que estos meses de independencia habían traído. La dureza en las facciones de Beatriz se había desvanecido, dando paso a una confianza genuina, nacida de logros reales. La ansiedad constante de Jesse había sido reemplazada por una seguridad tranquila que me recordaba tanto a Guillermo. «Tengo algo que contarles a las 2», les dije al pasar a la sala con el café. «He hecho otro cambio en mi testamento». Ellas se tensaron de inmediato mirándose con aprensión. «No es lo que piensan», les aseguré con una sonrisa. «He restablecido sus herencias con condiciones. La mayor parte de mi patrimonio seguirá destinada a Caldi en la fundación, pero cada una recibirá un fideicomiso suficiente para brindar seguridad sin caer en el estilo de vida problemático de antes». «Mamá, no lo esperábamos», comenzó Jesse, pero levanté la mano. «Sé que no lo esperaban, y justamente por eso lo hago. Han demostrado un crecimiento verdadero en estos meses. Han recuperado mi confianza. Paso a paso». Vi las lágrimas asomarse en los ojos de Beatriz. Era emoción real, no las muestras calculadas de antes. «Gracias por no rendirte con nosotras», me dijo en voz baja. «Cuando todo esto pasó estaba tan enojada. Te culpaba de todo, pero tenías razón. Necesitábamos esta llamada de atención. Nunca me rendí con ustedes», respondí. «Solo necesitaba descubrir quiénes eran realmente detrás de esa dependencia, y también necesitaba que ustedes lo vieran». La conversación cambió a temas más ligeros: la reciente promoción de Beatriz, el crecimiento del negocio de Tess, la adaptación de Gabriel Calderón a la vida corporativa. Mientras hablábamos y reíamos con una naturalidad que no teníamos desde hacía años, comprendí que no solo había recuperado mi audición, había recuperado algo más valioso: la conexión auténtica con mis hijas, casi destruida por el dinero y la manipulación. Esa noche, después de que se fueron con abrazos sinceros y promesas de volver pronto, me quedé en la terraza contemplando la ciudad iluminada. Elena se unió trayendo un chal ligero para el fresco. «Han cambiado, ¿verdad?», observó Ruby. «Sí, han cambiado», coincidí. «No del todo. El cambio nunca ocurre de la noche a la mañana, pero ahora van por un mejor camino. ¿Y usted, señora Montemayor, cómo se siente con todo esto?». Pensé un momento escuchando la sinfonía de la ciudad, los claxones, la música lejana, el susurro de las hojas en el jardín de la terraza. Cada sonido era un regalo, un lazo con el mundo que temí perder para siempre. «Siento
Hice una pausa buscando la palabra plenitud. Por primera vez en muchos años me siento completa. 6 meses después, en una mañana luminosa de primavera, me encontré frente a un grupo de periodistas médicos y pacientes durante la ceremonia de inauguración del Centro Montemayor para la restauración auditiva. Esa moderna clínica financiada en su totalidad por mi fundación haría posible que el innovador procedimiento del Dr. Chen estuviera al alcance de personas con problemas de audición, sin importar su situación económica. Tomé el micrófono y dije con voz firme: mi propio recorrido del silencio de vuelta al sonido me enseñó muchas cosas. La principal es que mientras la audición nos conecta con el mundo, la comprensión nos conecta entre nosotros. A veces debemos perder algo valioso para reconocer lo que realmente importa. En la primera fila, mis hijas Beatriz y Tess aplaudían con sonrisas de orgullo celebrando mis palabras. Un poco más atrás, Elena se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. Yo, con una sonrisa tímida, me permití imaginar que Guillermo Montemayor también estaba ahí observándome y aprobando la mujer en la que me había convertido, más fuerte, más sabia y por fin en paz con el silencio y con el sonido. Cuando corté la cinta con los flashes estallando a mi alrededor, encontré una irónica belleza en ese instante. Mi sordera, que alguna vez fue mi mayor debilidad, terminó por ser mi salvación, obligándome a tomar decisiones duras y revelando verdades incómodas, pero devolviéndome no solo la audición, sino también a mi familia. Algunas revelaciones llegan con un estruendo de claridad, otras se cuelan despacio en la conciencia, pero solo escuchando de verdad, con oídos y corazón, es que una percibe la verdad que siempre estuvo ahí. En el silencio, aprendí a escuchar. Escuchando encontré mi voz, y al hacerlo transformé no solo mi vida, sino la de quienes crucé en el camino, no por mi dinero ni por mi poder, sino a través del regalo más sencillo y profundo del ser humano, el valor de enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Gracias a todos por estar aquí hoy, concluí mirando a la multitud deteniéndome en mis hijas. Este centro no representa solo innovación médica, sino también el poder de las segundas oportunidades. Que ayude a otros a regresar del silencio, tal como yo encontré mi camino. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, una mezcla hermosa que me envolvió como bendición. Antes ese ruido se habría perdido para mí. Ahora podía escuchar cada detalle, cada matiz, cada voz aportando al conjunto. Así también veíale a mi familia con claridad, no perfecta, no del todo curada, pero sí transformada por las verdades que enfrentamos juntas. Al bajar del estrado para reunirme con mis hijas, mi corazón se llenó de gratitud por el camino inesperado que nos llevó hasta ahí. El silencio me había mostrado lo que las palabras no podían. Mi cohistoria recuerda que los ambiciosos y traicioneros siempre terminan pagando el precio, mientras que la rectitud y la fortaleza del espíritu reciben su recompensa. La justicia a veces llega en silencio, pero cuando aparece puede cambiarlo todo en una familia, en Sesiquier.